Dios les bendiga a todas, hermosas mujeres de excelencia. Un día más retomando este nuevo año con nuevos propósitos, nuevas bendiciones. Y en este programa de Mi Vida Como, hoy tenemos una invitada muy especial, Mi Vida Como muy especial. Sé que siempre hemos tenido carreras profesionales, siempre enfocando a las jovencitas a desarrollar su vida profesional, pero hoy tenemos un Mi Vida Como muy enfocado en nuestra vida ministerial, y creo que eso también es muy importante. Todo es un balance dentro de nuestra vida. Dios quiere que nosotros ejerzamos una carrera, seamos de bendición en este mundo, pero también nuestra vida ministerial es muy importante. Entonces, como les decía, hoy vamos a tener Mi Vida Como intercesora. Y es que es muy importante para todas nosotras mujeres ese ministerio o ese don, y hoy tenemos un gran privilegio y una bendición de contar con la hermana Nubia Reinales, que si yo le digo Sarita, ustedes me van a entender que es la misma persona, porque de pronto van a decir, pero ella, la hermana Nubia Reinales, nos acompaña desde Colombia. Ella está en el comité de mujeres intercesoras allá en Colombia, está también en el comité de diáconos de la iglesia en Colombia, y es una mujer de mucha oración. Yo, pues gracias a Dios, puedo conocer su vida, su testimonio. Para quienes no lo saben, pues ella, además de ser una mujer que influencia mi vida, es mi suegra. Entonces puedo tener de cerca, conocer su vida de oración, y sé que Mi Vida Como va a ser de gran bendición. Si ustedes tienen dudas, preguntas, mientras este programa, nos las pueden dejar ahí abajo. Ustedes saben que siempre es una bendición para nosotros responder todas esas preguntas, contactarnos con ustedes. Y bueno, para iniciar vamos a hacer una oración. Vamos a presentar en vivo, este momento delante de la presencia del Señor, que sea Él guiándonos en todo, que sea Él respondiendo cada pregunta, que esto sea de bendición, y ante todo presentemos cada una de nuestras vidas. Amén, que nosotras podamos ser oidoras, pero también hacedoras de su palabra. Entonces, que todo lo que el Señor nos va a hablar hoy lo podamos poner en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús. Poderoso Señor Jesucristo, mi buen Dios y Rey eterno, delante de tu presencia, Señor, nos presentamos, Señor. Yo presento mi vida, Señor, y yo presento la vida de Sarita, Señor Jesucristo. Tú tienes un propósito en esta hora, Señor. Tú tienes un propósito para cada una de nuestras vidas, Señor. Háblanos conforme a tu voluntad, Señor. Tú tienes un deseo que nosotras como mujeres, Señor, seamos mujeres intercesoras, mujeres de oración, Señor. Hay bendiciones, hay tesoros escondidos por medio de la oración, Señor, y háblanos en esta hora, Señor. Yo quiero presentar la vida de cada mujer, cada jovencita, Señor, que se conecta en este momento, en esta transmisión, Señor. Tú tienes un propósito poderoso, Señor Jesucristo, y haznos no solo oidoras de esta palabra, Señor, sino hacedoras, poderoso Señor Jesucristo. Hable nuestro entendimiento, poderoso Señor. Toma la vida de mi hermana Sara, Señor. Bendícela en gran manera, Señor. Úsala, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada una de nuestras vidas, poderoso Dios y Rey eterno, maravilloso Señor. Todo lo que hacemos es para gloria y honra tuya, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y bueno, yo quiero primero darle un espacio a Sarita para que ella se presente. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios le bendiga a Angelita y bueno, a todas las chicas o hermanas que van a estar viendo este precioso y valioso programa, conferencia. Dios me les bendiga a todos. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo, y pues también deseándoles un año lleno de éxitos, de bendiciones, de favor de Dios para todas, sobre sus vidas, sobre sus ministerios, sobre en todo lo que emprendan durante este año esté la gracia y esté el favor de Dios sobre sus vidas. Y pues agradeciéndole a Angelita que me haya tenido en cuenta para esto. Como siempre nosotros decimos, es una bendición para uno, porque es servir a Dios y es tratar de edificar a otros con
con lo poco que nosotros hemos aprendido en Dios. Entonces es un privilegio y muy gustosa estoy en esta hora de compartirles mis experiencias como intercesora y compartirles también desde mi punto de vista, ¿no? Porque en todo esto hay muchos puntos de vista, pero pues en este día es mi punto de vista y yo anhelo y le he pedido a Dios con todo mi corazón que sea de mucha bendición, de edificación para la vida de cada una de ustedes. Amén, y sabemos que así va a ser, Sarita. Amén. 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 Bueno, y vamos a iniciar con la primera pregunta, y es, ¿qué es el ministerio de intercesión? Amén. ¿Y cómo inició tu vida como intercesora? Amén. El ministerio de intercesión o de oración, vámonos primero como por oración, ¿no? Antes de ser un intercesor o intercesora, pues debemos de ser personas de oración, como que ir escalando. Una persona que no ora no va a ser una persona intercesora. Hay como 2-3 puntos muy básicos para uno poder ser un intercesor. Lo primero, ser una persona de oración, porque ser intercesora o intercesor es un don que Dios otorga a alguien, que deposita en alguien por lo mismo, por lo que ve esa persona, ama la oración. Y para ser un intercesor también es necesario tener amor por nuestros semejantes. Es necesario tener en nuestras vidas ese mandamiento que lo llena todo. El Señor nos mandó a todos nosotros amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si yo oro todo el tiempo por mí, al orar por mi familia, al orar por mis hijos, por mis hermanos, por mis padres, si son solteras y sus hermanos, nosotras casadas, por nuestros hogares y todo esto, es el amor el que nos mueve, el amor propio. Y cuando me convierto en un intercesor, cuando ese amor se extiende y aplico la palabra de Dios en mi vida y amo a mi prójimo, amo a mis semejantes, es ahí cuando yo empiezo a ser un intercesor, a sentir la carga, a sentir la necesidad, a sentir míos los problemas de mi hermano, a sentirlos como míos, con dolor en mi corazón. Es ahí. Y segundo, pues Angelita me decía que cuando empecé a ser una intercesora, realmente cuando aprendí a amar a mis hermanos, porque nosotros a veces pasamos mucho tiempo orando solo por nosotros. Entonces, y es ahí cuando a uno le preguntan a menudo que es que yo no encuentro de qué orar, yo oro y ya a los 10-15 minutos acabé y no encuentro qué más hacer. ¿Por qué? Oramos por nosotros, por mi entorno familiar, por mis necesidades. Eso se llama solamente orar. Cuando yo ya trasciendo y voy más allá, me voy convirtiendo ya en un intercesor. Interceder es interceder, clamar a Dios por otros, motivado por amor y sintiendo la necesidad de ellos. Cuando mucho tiempo duré yo orando, cabe decirlo ahora, egoístamente, porque solo por mis necesidades y de vez en cuando por alguien, pero no como con esa carga. Entonces fue mucho tiempo pasó hasta que yo comprendí esa necesidad de orar por los demás y comprendí que la palabra de Dios dice, dad y se os dará. Entonces, mientras yo oro por los demás, estoy recibiendo. Aprendí, ¿sabe qué aprendí? A dejar de orar tanto por los míos, por mi casa, por mis necesidades. A veces empecé poco a poco como solo a adorar a Dios, agradecerle, y fui avanzando poco a poco en ese ámbito de la intercesión, a dejar a un lado y empecé a orar por otros y empiezan a sentir un gozo, una alegría. Mire que cuando uno ora solo por uno y las necesidades de uno, terminó la oración y a veces queda con la misma carga, con la misma angustia, con la misma tristeza que empezó a orar. Cuando uno empieza a avanzar y a orar por los demás, uno se para de esa oración feliz, tranquilo, como que, bien dice la palabra de Dios, di para otros y recibí respuesta a mis necesidades. Qué lindo. Esto es interceder por otros. Qué lindo.
Qué lindo, porque de pronto Amén. uno no, lo que tú decías, uno es muy egoísta y creo que a todos nos pasa, Sí, de orar por uno, por sus necesidades, y lo que tú dices, muchas veces uno como que termina de orar y sigue como con esa angustia, como que, y no es fácil, no es fácil, quizá porque uno dice, pues tengo tanto que orar por mi familia, por mi esposo, porque voy a orar por los demás, pero es un pensamiento muy egoísta, pero muy bonito todo lo que tú dices. Y pensando un poco en eso, Sarita, bueno, tú decías que es un don de la intercesión. ¿Eso quiere decir que no todas las personas pueden ser intercesoras, o de pronto nos pasa mucho? O bueno, yo siempre lo he escuchado, siempre como que tuve la mentalidad de que las viejitas de la iglesia son las mujeres de oración, y una joven nunca va a poder orar, o una mujer, una jovencita, una adolescente no va a poder ser intercesora. ¿Eso aplica? Es decir, como que ¿hay una edad para ser intercesora, o es un don para unos poquitos, o cualquier persona puede ejercer este ministerio? ¿sabe por qué lo maravilloso de precisamente de esta conferencia? Porque se nos va como a abrir un espacio más en nuestra manera de pensar y de ser. ¿Por qué de las personas o de las mujeres adultas estamos aquí, pues, refiriéndonos a mujeres? Usted dice que usted sabe que los años va haciendo la experiencia, ¿no? Va formando la experiencia. Entonces no es que sea exclusivo para ellas o nosotras, en mi caso, sino que fuimos aprendiendo con el paso de los días, de los tiempos, de los meses, de los años, a ir avanzando en ese nivel de oración y a comprender y a conocer más a Dios, el poder de la oración, y por eso fuimos avanzando y fuimos comprendiendo que orar por los demás trae la respuesta a mis necesidades. Entonces, por eso lo valioso de esta conferencia, porque es para ustedes, señoritas y niñas, desde ya. Entonces, no tiene usted que esperar a llegar a cierta edad para empezar a orar por los demás. Yo tengo una nietecita, y ella en estos días ella me dice a mi nani, ¿no? Es que yo estoy orando y yo no sé tú cómo le haces para orar tanto. Yo oro 15 minutos máximo y ya, yo empiezo con la repetición de la repetidera porque no sé qué más, por lo que les acababa de decir. Entonces a ella le enseñé lo que les estoy enseñando a ustedes. Si nosotros avanzamos a orar por otros, por ejemplo, como por sus amistades, ustedes por las niñas de la congregación de la iglesia, por los pastores, por todo el liderazgo de la iglesia, porque se dio cuenta que tal o cual está enfermo, clamar, liberándoles de esas enfermedades, pidiendo a Dios que tenga misericordia, se va haciendo la oración intercesora. Y me voy dando cuenta que ya 15 minutos, realmente yo en 15 minutos saludo a Dios y termino. Entonces, es un don, vuelvo y digo, ¿por qué es un don? Porque Dios se lo otorga al que ama la oración. ¿Cómo puede ser intercesor una persona que no le gusta orar? No, pues, porque no ora ni por sí misma, ni por los suyos. Entonces, eso, Dios dio dones, y nosotras conocemos que al que tenía más se le dio más. Y al que no apreció lo poco que tenía, aún pues se le quitó. Entonces, por eso es un don, pero se le da a quien Dios le ve. Si Dios nos ve en nosotras ese amor por la oración, nos ve que aunque nos cueste, mire, orar cuesta, es un sacrificio, es una guerra, es una lucha, porque nosotros estamos batallando primero con esta carne, porque el espíritu siempre quiere, la carne no, y más en la gente joven. Entonces hay pereza, hay otras cosas, uno joven dice, hay otras cosas como más importantes que hacer que... Entonces es una lucha, es una guerra, es algo que hay que vencerlo para convertirme en un intercesor, en una intercesora. No es que sea específico para tal o cual edad, no, es la disposición en el corazón, es eso. Importante, y bueno, como tú decías, una jovencita lo puede ser. Una jovencita, claro, sin duda puede ser intercesora, la edad no es un obstáculo, una oposición. Y bueno, quizá tú decías que para los jovencitos les es difícil orar. Yo creo que para todos
aún yo no soy tan jovencita, pero tampoco me considero tan viejita, pero hay momentos en que orar cuesta. Y yo Cuesta siempre mucho. digo, cuando perdemos ese hábito, retomarlo, por X o Y motivo dejé de orar. O sea, yo dejé de orar una semana y ya dejo de orar, pero volver a retomar ese hábito de oración cuesta. Y es una pregunta que de pronto muchas jovencitas, muchas personas se hacen, y sobre todo cuando recién llegan. Yo recuerdo que yo me hice esa misma pregunta cuando llegué a la iglesia, y yo me arrodillaba 5 minutos, gracias Señor por mi papá, por mi mamá, por todo, y amén, y bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿cómo es o qué consejos nos puedes dar tú? ¿Cómo debe ser la oración? ¿Cómo hacer? Me cuesta orar, me aburre, de pronto me arrodillo y empiezo a pensar en otras cosas. ¿Qué debo hacer para mejorar ese tiempo de oración? Es bueno tener, bien, uno ya que ha aprendido, ya como que sabe, ¿no? Cómo desenvolver 1, 2, 3 horas de oración y más. Uno ora 3 horas y se para, y para uno fue como 15 minutos al iniciar. Entonces, vuelvo al tema, le enseñaba a mi nieta y les enseño a ustedes tener una lista de las cosas por las cuales voy a orar, y que son oraciones, no son vanas repeticiones, pero son oraciones de siempre. Nosotros todo el tiempo, todos los días, tenemos que orar por protección divina, por guía y dirección del Espíritu Santo, que no nos deje equivocar en las cosas que hacemos, que en todo lo que nosotros hagamos seamos prosperados, que nos libre de todo mal. O sea, pareciera que fueran oraciones repetitivas, pero no son. Son las cosas que hoy en día las tenemos que sí o sí hacer todos los días. La oración clara está en el libro de San Mateo, como Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Nosotros debemos empezar siempre, y mire, toda oraciones que se hicieron en la Biblia, nosotros vemos que van en línea con la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos en San Mateo. Nosotros debemos de empezar agradeciéndole a Dios, porque nos podemos arrodillar delante de Él, tenemos ese privilegio de invocar su nombre, porque solo sus hijos podemos invocar su nombre, el nombre de Jesús, y sabemos que Él nos escucha, tenemos esa autoridad al ser sus hijos. Te interrumpa, yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces uno se arrodilla y Señor, dame, Señor, por favor, Señor. Empezamos a pedir, y nunca tenemos ese espacio, ese tiempo de agradecer, de darle la gloria, la honra a Él, y eso creo que es muy importante. Amén. Gracias, Señor, estoy vivo o estoy viva. Gracias a Señor, gracias mi Dios por la vida y la salud que hay en mi casa. Gracias, Señor. Así sea que alguien esté enfermo, gracias, Señor, porque esta enfermedad es para bendición. Tú estás haciendo algo en mi casa a través de esta circunstancia. Te damos las gracias. Mi papá, mi mamá o quien sea va a salir en victoria, va a salir sano. Gracias por el alimento. Gracias por el techo del cual nos abriga. Gracias por toda la provisión que recibimos. Gracias, Señor, porque tenemos una iglesia, un santuario donde vamos confiadamente, sentimos tu presencia, nos reunimos con nuestros amigos, te adoramos, te alabamos. Si empezamos a hacer esa lista de tantas cosas para agradecerle, a ella vamos casi más de media hora. Le agradecemos, luego le engrandecemos a Él. Reconocemos su soberanía. Señor, estoy delante de ti porque solo tú eres grande. Yo dependo de ti, a mí nadie más me puede ayudar. ¿A quién iría yo, Señor, si solo tú tienes el poder para obrar en mi vida? Si solo por ti vivo, por ti todo lo que tengo, por tu grandeza, por tu amor, Señor, es por tu misericordia que yo puedo dirigirme a ti. Porque si tú no fueras un Dios de misericordia, ¿cómo me acercaría a ti? Es por tu misericordia, Señor, que yo me puedo acercar a ti, oh Dios Todopoderoso. Le engrandecemos, reconocemos su poder, su soberanía, su omnipresencia, todo se lo reconocemos a Él, amén. Y luego continuamos recordando sus promesas. Señor, yo estoy ante ti. Cuando vamos a hacer una oración, vamos a empezar a pedirle
Mire, es muy necesario nosotros conocer la palabra de Dios para decirle a Él, reconocerle, decirle a Él sus promesas. Señor, tu palabra dice esto. Tu palabra dice, Señor, que todo cuanto yo pidiere en tu nombre, tú me lo darías. Por esa promesa, Señor, estoy aquí delante de ti y voy a clamar en tu nombre como tú me mandas. En tu nombre, Jesús, segura de que lo voy a recibir porque es tu palabra y porque tú no mientes, Señor. Yo puedo mentir, cualquiera puede mentir, cualquier hombre, pero tú no. Tu palabra no miente y hay una promesa para mí. Tu palabra me dice que puedo clamar a ti confiadamente. Si estoy reunida con otra persona, a veces nosotros, y es bueno, niñas, que ustedes se unan en otra, en parejita, a orar por una oración, que hagan como esa amiga de oración, que se ayuden mutuamente y otras veces oren por otras, mutuamente. Y el Señor ha prometido que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra sobre cualquiera cosa que pidieren, por un novio, porque eso es cualquier cosa, claro. ¿sí? Entonces, cualquiera cosa no será hecho por nuestro Padre. Señor, es tu palabra, siempre citándole las promesas de su palabra. Los grandes hombres de la Biblia así oraban, empezaban a agradecerle, a engrandecerle y luego, Señor, lo que tú hiciste. Señor, tú dijiste que esto y esto, por esas promesas estamos aquí delante. ¿Cuánto tiempo llevamos ya ahí orando? Imagínate. Mucho tiempo. Mucho. Y luego empezamos a solicitarle todo lo que queremos de Él y terminamos nuevamente adorándole y agradeciéndole en un acto de fe para orar, para interceder. Mire que la oración y la intercesión van estrechamente ligados con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces termino agradeciéndole en fe por la respuesta. Señor, sé que tú vas a obrar en tu perfecta voluntad el día que tú lo determines. A Dios nosotros no tenemos por qué ir a exigirle. Quiero, Dios, la respuesta este día. No. El día en tu perfecta voluntad, sé que lo harás. Sé que lo harás, mi Dios. Entonces, teniendo esa listica, siempre hemos de mantener. Por eso les digo, cuando estamos empezando en ese nivel de oración e intercesión, tener una lista. Cuando Dios va respondiendo, eso va saliendo, lo vamos chuleando, lo vamos resaltando, ya oraciones respondidas. Y siempre irá ahí. Nosotras ya más avanzadito, uno no necesita una lista, porque ya uno como que se arrodilla y ya está ese pergamino. Sí. Para Dios, sí. Bueno, eso es muy importante y me gustaría resaltarlo. Yo hace por ahí que unos 5 años tengo una agendita que es mi cuadernito de oración. Es una agendita pequeñita y ahí tengo citas bíblicas porque pues quizá uno no se las sabe todas de memoria, entonces cuando quiero orar por algo sé que ahí tengo esa cita bíblica y la empiezo a leer, promesas que el Señor me dio, tengo ahí escritas. Me encanta anotar el día, la promesa, por lo que tú dices, cosas por las que estoy orando, y es muy bonito. Uno muchas veces me he sentado a revisar esa agendita de año tras año, qué ha hecho Dios, cómo lo ha cumplido, a recordar, porque muchas veces uno como que recibe esa promesa o esa respuesta y uno se alegra, pero después se le olvida. Entonces recordar todo eso es muy bonito y a mí me ha servido mucho ese cuadernito, esa agendita es para mí muy especial. Y que cada persona, como tú dices, de pronto al iniciar la pueda tener. De tener un cuadernito, anotar las citas bíblicas. Yo recuerdo que Sarita precisamente me pasó muchas citas bíblicas para la oración. Todas las tengo ahí anotaditas, separaditas por quiero orar por esto, entonces sé que tengo que ir a estas, anotar las promesas, anotar las peticiones, y creo que eso nos ayuda mucho, como tú decías, a limpiar. Y bueno, vamos a recordar esos puntos que me parecieron muy, muy importantes. Agradecer, lo primero. Agradecer, engrandecer al Señor,
recordar sus promesas por medio de su palabra, amén. Ujú. Solicitar, que pues era lo que yo les decía, muchas veces nosotras lo que hacemos es arrodillarnos y empezar a solicitar, no. Hay 3 pasos antes de solicitar. Y por último, adorar, tener fe, que también es muy importante, y yo creo que un día lo compartía con Sarita, de los dones yo siempre decía, el de fe es como, pero hoy en día entiendo que es un don muy importante, porque si yo me arrodillo a orar, yo tengo que tener fe, y cuando yo me pare y el Señor me ha dado, yo tengo fe de que Él ya respondió, como tú decías, en su momento, pero mi respuesta ya está. Entonces tener esa fe Amén. también es muy importante. Ujú. Amén. Entonces, estábamos hablando de usar la Biblia. Es importante usar la Biblia al momento de orar. Creo que ya nos lo hablaste, pero... Tremendamente importante. Yo tengo resaltados textos de la palabra de Dios que uso dependiendo la oración que vaya a hacer. Uh-huh. Si es una oración de guerra contra el enemigo, de lucha contra el enemigo, tengo textos donde Dios me da a mí la autoridad sobre toda fuerza del mal y que a mí nada me dañará. Versículos donde hablan acerca de sanidades, que él es muy, por lo menos Isaías, eso cuando voy a orar por sanidad para alguien, Isaías 53 no puede faltarme, porque está específico que ahí que por su llaga fuimos nosotros curados, y es su palabra, y en cada una de esa herida se fue esta enfermedad, y por eso declaro que ya fue. Bueno, hay unos textos para liberarnos nosotros de habladurías acerca de nosotros. Hay unos textos en la palabra de Dios. Hay textos cuando nos están viniendo problemas. A través de eso yo cito la palabra de Dios en mi oración, porque tu palabra dice. Nosotros es necesario que sepamos y recordemos ahora que Jesús, cuando fue tentado, y eso fue todo lo que está en la palabra de Dios, es para edificación de nosotros como cristianos, él venció a Satanás citando la palabra, a través de la palabra. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo en nuestras oraciones. La oración siempre debe de ir acompañada de la palabra de Dios, citando la palabra de Dios. Hay un texto en Isaías que dice que ninguna arma forjada contra vosotros prevalecerá. Eso es cuando estamos recibiendo ataques, acechanzas, porque como cristianos las recibimos de gente inconversa, y también lamentablemente nosotros debemos de citar esa palabra. Y también dice, Señor, y tu palabra dice que tú condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio. Tu palabra lo dice, Señor. Entonces en tu nombre te pido por tal y cual situación que tú enmudezcas. Hay otro texto también ahí en los Salmos, que tú enmudeces toda lengua mentirosa que dice cosas contra mí, mintiendo con soberbia y con menosprecio, dice tu palabra. Señor, esto que se está diciendo no es verdad, y tú lo sabes, y tu palabra dice que tú enmudeces esa lengua. Así es necesario, depende la oración que nosotros estemos haciendo. Amén. Hay un texto que yo uso mucho para orar, intercediendo por personas, cuando siempre lo hemos estado usando cuando necesitamos liberar personas de situaciones, y es Jeremías 1:10, que dice que en Jeremías 1:10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Eso estamos hablando de cosas malignas, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Empezamos arrancando, arruinando todo eso que necesitamos, y aún de nosotros mismos, esas cosas que a veces entran en nuestra vida, esas guerras espirituales, esos dardos de fuego. Nosotros citamos Señor, tu palabra dice esto, y yo tengo la autoridad tuya para hacer esto, porque soy tu hija, y yo arranco de mi corazón esto, yo arranco de mi mente, de mí. Mire, ay no, es que esto sería muy extenso, porque nosotros cuando oramos personalmente, nosotros tenemos que liberar
inconsciente, porque el enemigo trae tanta oscuridad y tantas tinieblas a veces a nuestra vida que nos deja inconscientes y hacemos muchas cosas en inconsciencia. Tengo que liberar mi inconsciencia, tengo que liberar mi conciencia, tengo que liberar mi subconsciente. En el subconsciente del hombre se almacenan cosas que nosotros no las percibimos. Cuando nosotros estamos viviendo situaciones que es que ni siquiera sabemos qué sucedió, el enemigo entró con eso y quedó en el subconsciente guardado allá. Yo tengo que liberar, arrancar, arruinar, destruir y sacar todo eso de mi inconsciente, consciente, subconsciente, de mi alma, de mi espíritu, de mi mente y de mi cuerpo. Es todo un proceso. Arrancar, y luego que he arrancado, cuando sé qué es lo que me está afectando, lo arranco. Incredulidad, duda, inseguridad, cuestiones necias, porque la Biblia lo dice, y llegan a perturbar nuestras vidas, argumentos que se levantan. Mire, es importantísimo usar ese texto de la palabra de Dios en 2 Corintios, cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento y destruyendo argumentos en nosotros que con altivez se levantan. O sea, esas cosas en nuestra carne se levantan contra el conocimiento de Dios. Esas son guerras espirituales. ¿Cómo las destruimos? Llevándolas cautivas en obediencia ante Dios. Cuando liberamos todas esas cosas, empezamos a plantar. ¿Qué planto? Pues, ¿qué salió de mí? ¿Qué me estaba afectando? Entonces yo planto. Si saqué inseguridad, planto mucha seguridad. Si saqué duda, planto mucha convicción de Dios en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, en mi vida. En fin, por eso es necesario conocer la palabra de Dios para que nuestra oración sea eficaz. La palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz es con la armadura de Dios, es tomado de la palabra de Dios, que es la que finalmente obra en nuestras vidas. Gracias, Sarita, y creo que lo que tú dices, si uno empieza a profundizar, hay mucho por aprender, y de pronto hoy el tiempo no es mucho, pero sin duda es, bueno, eso que decías del subconsciente y todo, la verdad, nunca lo había pensado así, y el enemigo sí lo sabe, y él sí sabe cómo atacarnos, y es necesario que nosotros como cristianos aprendamos eso, aprendamos para poder defendernos en oración de todos esos ataques, y es necesario. Me gustó muchísimo, y creo que vamos a tener en algún momento otro espacio para poder profundizar en eso, porque me parece que es muy, muy importante para todos. Amén. Para resumir, pues importante eso, leer la Biblia, o sea, la oración va con la lectura bíblica y todo va unido de la mano, porque no puedo orar si no leo la Biblia y no tengo conocimiento de esas promesas. Yo últimamente estoy leyendo o haciendo un estudio de los Salmos, y en los Salmos hay mucho, o sea, yo he anotado muchísimos para momentos de oración, porque en la Biblia hay respuesta para todo. Amén. Para todo lo que necesitamos hay una oración, hay una palabra de parte de Dios, entonces la lectura de la Biblia es muy, muy importante. Y bueno, de pronto a algunas chicas les ha pasado que ya pues han profundizado un poco más en la oración, y quizá yo estoy orando por algo, por una situación, y es una pregunta de pronto que yo he escuchado mucho y en algún momento me la hice. Y bueno, dice la palabra de Dios que hay momentos que nosotros oramos con gemidos indecibles. Y como que nosotros empezamos a orar, y como que vienen a nuestra mente pensamientos. ¿Cómo hago yo para saber que esa oración, como que esos pensamientos vienen de parte de Dios? O porque eso genera mucha duda, yo creo, me pasó a mí y lo he escuchado mucho, que estoy orando y como que vienen pensamientos y uno dice, bueno, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es respuesta de Dios. ¿Cómo hago yo como para en ese momento tener la tranquilidad de que sí es de parte de Dios lo que estoy sintiendo y viviendo en mi oración? Amén. Siempre que nosotros nos arrodillamos a orar, y más cuando vamos a hacer oraciones intercesoras,
nosotros siempre nosotros tenemos que hacer eso, someter toda nuestra humanidad a Dios. Someto ante ti lo que les explicaba, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente, mi boca, mis labios, mi lengua, mi mente, todo lo someto siempre invocando el nombre de Jesús. Toma, oh Dios, todo el control de mi ser en este momento que yo entro en un campo de guerra, Y, no, esto es tan profundo, no solo cuando yo voy a orar así, sino un ejemplo, cuando yo llego a la iglesia, por eso, y Angelita sabe, por lo menos nuestro pastor, él no, llega alguien a la iglesia y él no quiere ver a nadie por ahí deambulando y conversando, todos de rodillas. Y así se enseñó la iglesia y así somos. A algunos al principio, ay, pero qué canzoncito, qué tal cosa. Pero gracias a Dios Él nos formó en ese ámbito a nosotros. ¿Por qué? Y sobre todo, si nosotros o ustedes, si estamos en esta conferencia es porque hay el interés de ser intercesores, intercesoras, guerreras de oración. Es muy importante siempre llegar a la iglesia, presentar todo nuestro ser delante de Dios, cubrirnos con la sangre de Jesucristo y cubrir a todo el entorno de nuestra familia, porque durante el servicio tenemos la oportunidad de ir a poner las manos sobre alguien, de ir a orar, a interceder por alguien que pasó al altar o que en medio del servicio está muy contristado y muy necesitado, y nosotros no debemos ir de buenas a primeras desprotegidos. Entonces lo mismo cuando nosotros vamos a orar, cuando entramos en ese ámbito que está en Romanos capítulo 8, ¿qué he de orar como conviene? Dice el apóstol Pablo, no lo sé, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esos momentos de intercesión, eso ya es otro nivel de oración, ya no es un nivel así como que oré por todas las necesidades y gracias Señor y te adoro Señor y terminé. Ya esto es guerra espiritual, ya son oraciones intercesoras. Entonces, como yo he sometido todo mi ser bajo el poder y la autoridad de Dios, del Espíritu Santo, yo no tengo que temer que nada porque todo quedó sometido. ¿Y cómo sé? La fe tiene que ir ligada con todo lo que estoy haciendo. Yo creo eso. Hay oraciones, a mí me ha ocurrido muchas veces, estoy así y yo me voy a unas oraciones en el ámbito espiritual, yo me transporto, he guerreado con cosas tremendas, no he sabido por quién. Yo termino la oración, terminé extenuada de esa lucha, de esa guerra que tuve en el ámbito espiritual. Es ahí donde aplica la palabra de Dios. ¿Supe qué estaba haciendo? No, pero el Espíritu intercedió. Por mí pudo haber sido por alguien de mi casa o por alguien que lo estuvo necesitando. Cuando Dios, en esas oraciones a veces Dios revela la situación de alguien. Entonces ¿qué debo de hacer? Yo debo de seguir orando hasta que Dios me confirme las cosas. Yo he vivido ya esas situaciones. En medio de la oración, Dios me mostró la imagen, la cara de alguien, la figura de alguien, y me llevó a orar. Y bueno, yo hice esa oración intercesora, no supe, pero yo después sigo en mi tiempo, otros días de oración. Señor, tú me mostraste a Julano de tal qué está pasando, qué es la situación que está viviendo, qué está haciendo, qué necesidad tiene. Y a medida que voy profundizando en orar por esa persona, Dios me va mostrando. ¿Y sabe cómo me muestra? Veo sencillamente, con razón Dios me mostró. Pero me llevó en ese ámbito espiritual. Eso sucede en la intercesión, porque ya he amado orar por otros. Entonces Dios me lleva a orar por otros. Cuando no lo hago, pues es imposible. Claro. Y bueno, esa sería como la siguiente pregunta, Sarita. Pues de pronto ya diste un poco la respuesta, pero quizá nos puede suceder que yo tengo carga por alguien. O sea, yo como que me arrodillo a orar y yo empiezo a sentir algo por un hermano X, llamémoslo, y como que yo tengo una intranquilidad
¿cómo debo yo desarrollar porque seguramente Señor poniéndome la carga para que yo ore por ese hermano? Y qué triste sería como que uno pasar por desapercibido y decir, siento algo, o una oración, bueno, Señor, tú lo sabes todo, ayúdalo, amén. ¿Cómo debo yo desarrollar eso? Pues es importante esa carga y ese amor por mi hermano, pero como que yo tengo esa carga y cómo debo orar por él, porque no sé qué es lo que le está pasando, no sé lo que le está sucediendo, pero tengo esa carga. La intercesión, cuando se va creciendo y se va profundizando, la intercesión ya empieza a ser acompañada con los dones del Espíritu Santo. Es ahí donde entran y es necesario en fe creer que los dones del Espíritu Santo son verdad. La profecía es verdad, es bíblico y Dios me puede hablar. Si Él quiere me puede hablar y me puede decir cómo debo de orar. Sí, hay muchas maneras en que Dios nos manifiesta las cosas, por eso le decía Angelita y chicas o hermanas que están oyendo esta conferencia, de muchas maneras Él nos va a mostrar, por eso en el momento lo sentí, debo de seguir pidiéndole a Dios si Él me puede revelar en un sueño, en una visión, me mostró a esa persona, entonces ya veo que es la situación, o me puede hablar. Dios sabe a quién le habla, en quién ha manifestado ya ese don. Eso es una relación entre la persona y Dios. Y Dios sabe cómo le habla a la persona, cómo se manifiesta a esa intercesora, porque Dios, o sea, ya la relación que hay, ¿no? La oración es conocer a Dios, es un poder sobrenatural en la vida del cristiano, es una comunión tan estrecha con Dios que a medida que vamos avanzando en ella y nos vamos cometiendo, pues por lo menos un ejemplo de oración intercesora la que hizo Abraham por Lot. ¿Cuál era la relación tan estrecha de Abraham con Dios que le envió un ángel y Abraham supo que era un mensaje de Dios y le creyó lo que iba a pasar en Sodoma, intercedió por Lot? Pero si Abraham no hubiese tenido esa relación tan estrecha con Dios, pues eso se había perdido. No creo a esos ángeles, esto es una alucinación, esto, bueno, quién sabe qué. Entonces Dios a quien le revela, eso ya es la relación estrecha que tiene el intercesor para creerle a Dios, que Dios trata con él. Aquí en la iglesia hay manifestación de esos dones y bueno, Angelita conoce algunos y hay una hermana que Dios las está tratando con ella en sueños y eso es tan lindo cuando ella se goza contándonos lo que Dios le mostró a través de sueños. Sueña pero palpable las cosas. Hay otra y es una joven, les comento a ustedes, que es a través de visión. Ella está orando y Dios la transporta y en visión le muestra las cosas. Entonces todo eso son ministerios del Espíritu Santo. Cuando Dios las está llevando a orar por alguien, entonces esos son como los pasos que Dios, y en un acto de fe, como usted quiera comunicarse con su Dios, dígale, yo quiero que me confirmes a través de qué manera usted quiere que Dios le confirme. Y hay otras veces que ocurre lo de Romanos, Dios no necesita divulgar o mostrarme la situación de o cual, pero hice una oración intercesora y en esa batalla allá en las regiones celestes espirituales hice lo que esa persona necesitaba y me quedé sin saber qué era, pero estoy feliz porque lo hice. Bueno, Sarita, de verdad que muy hermoso todo, de verdad que me ha encantado, pero como que con cada pregunta salen 2 preguntas más. Empiezan a surgir muchas preguntas y sé que de pronto todas están así, pero pues por el tiempo no podemos. Si usted tiene alguna pregunta, querida mujer, jovencita, lo que sea, no diga, no, esto es como, no, escríbanos. Yo sé que Sarita va a estar siempre dispuesta para responder. Cualquiera de nosotras del equipo vamos a estar muy pendientes para responder todas las dudas, pero pues entenderán que por el tiempo no nos es fácil alargarnos tanto.
Y creo que el Señor hoy nos ha hablado muchísimo, muchísimo. Es importante la oración, no importa la edad que tú tengas. Dios quiere y necesita, yo creo que en este tiempo Dios necesita mujeres intercesoras, necesita mujeres que amen a su prójimo, como tú lo has dicho todo este tiempo, que creo que es la base más importante para este ministerio de intercesión. Estamos en un tiempo que el amor se está apagando, que somos egoístas, individualistas, y qué bonito que nosotros podamos en nuestras iglesias ejercer ese ministerio de oración, de intercesión. Y bueno, yo sé que Dios tiene un propósito con todo esto. Y para terminar, Sarita, yo quisiera que nos contaras como desde tu vida personal, ¿qué ha sido lo más bonito de este ministerio? Como qué lecciones te ha dejado, qué puedes decir tú como una experiencia que tuve con Dios que digo, vale la pena ser una intercesora. Amén. Nosotros hemos tenido en intercesiones, o sea, hemos llevado a cabo, es que es tantos eventos, ¿no? Se han hecho pero mire lo lindo en un primer evento que nosotros llevamos a cabo. Nos dedicamos a clamarle mucho a Dios por la provisión económica para ese evento. Y estamos aprendiendo a crecer en esto. Nos dedicamos fue solo a eso y a eso. Y un día tal, estábamos ayunando en la iglesia y estábamos a una semana de ese evento ya anunciado, publicado, y no habíamos pagado. El dinero no estaba por ningún lado. Y entonces yo me tiré en ese altar y bueno, pues es un grupo de hermanas y me imagino pues cada una orando y suplicando en su manera a Dios. Y yo me tiré en ese altar y yo le imploré tanto, le dije, Señor, dime qué debo de hacer, dime qué quieres que haga por ti, para que nos des ese dinero, dime. Y cuando voy a los dones del Espíritu Santo, como yo los creo, como le creo a la voz de Dios, y esa lección tan tremenda cuando Dios empieza a hablar y nos manifestó ciertos niveles de espíritus que se iban a manifestar y que teníamos que destruirlos para esa conferencia, para que se moviera la gloria de Dios, para que hubieran sanidades, milagros, prodigios, que al fin y al cabo ese era el objetivo y esa es la gloria de Dios. Para Él era lo mínimo, para Dios era darnos ese dinero para eso, pero para nosotros era lo máximo. Y miren los niveles de las cosas. A Dios le interesaba era lo que iba a hacer en los asistentes, pero nosotros nos enfocamos a orar por una provisión económica. Cuando Dios empezó a mandarnos, a guiarnos ese día cómo orar por las personas, perdón, esa fue una lección muy tremenda. De ahí en adelante, nosotros cada que hacemos un evento, lo miramos, lo cotizamos, Señor, vale tanto, y ahí se quedó, y nos dedicamos a interceder por los que van a ir al evento, por convertidos, por derramamiento del Espíritu Santo, por avivamiento, por sanidades, por milagros. Entonces, es maravilloso y para mí ha sido muy edificante y me llena, o sea, lo más lindo de todo no es como esta o aquella experiencia, sino lo que he crecido en el conocimiento de saber orar. Qué lindo. Es eso. Qué lindo. Y yo creo que no hay un límite. Yo creo que cada vez que nosotros oramos, aprendemos algo nuevo, tenemos nuevas Amén. experiencias. Yo lo comparto en mi posición personal, como que cada vez que tengo una experiencia con Dios digo, no permitas como que me conforme con esto, porque cada vez quiero experimentar algo nuevo, quiero sentirte más, y siempre mi oración es, si tú hiciste esto, yo sé que puedes hacer esto también, y como que ese deseo y ese anhelo va creciendo, va creciendo, va creciendo. El conocer también cómo orar, porque yo creo que es una pregunta que absolutamente todos en nuestra vida cristiana nos hacemos, nos arrodillamos, bueno, estoy orando bien, no, me falta, ¿qué debo mejorar? Muchas veces yo lo comparto, me arrodillaba y le decía, Señor, yo no sé orar,
enséñame a orar porque yo quiero mejorar este tiempo, yo Amén. veo cómo tú haces por medio de la oración tantas cosas, yo quiero vivir esas cosas, pero enséñame, porque pues lastimosamente, pues sí, uno tiene las escrituras, pero no sé, no, le falta a uno. Entonces creo que Dios nos ha hablado mucho hoy, que es un don, un ministerio para todas, sin importar la edad, Amén. que por medio de la oración podemos lograr todo lo que deseemos, sí. Que las cosas no suceden por nosotros, por no orar y por no saber orar. Amén, amén. Hay un dicho por ahí que mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, no hay poder. Y no hay conocimiento de Dios, porque es a través de eso que nosotros, orando, logramos victorias, conquistamos reinos, los destruimos y conocemos el poder y la grandeza de Dios a través de la oración. Entonces es algo, es el arma, la fuerza más poderosa y el regalo más grande que tiene un cristiano. Un cristiano que no ora, muere. Y todo hijo de Dios, toda persona que nace de nuevo en el reino de Dios, o sea, él hizo algo por su vida, por su salvación, pero también entra en un compromiso como cristiano, porque la oración es un privilegio, es una bendición, pero también es una ordenanza. Dios nos mandó a orar todo tiempo y sin desmayar, porque sabía que esa es la vida del cristiano, esa es nuestra vida, y es así como conocemos a Dios, como experimentamos. Aprendiésemos a amar esta fuerza, este poder tan grande, amarlo y a aplicarlo en nuestras vidas, cambiaría todo para nosotros. Qué bonito. Y creo que el Señor nos está hablando mucho porque amén. O sea, como que uno siempre, a mí nos pasa mucho acá en la iglesia, como que todo el mundo dice, ay, el pastor otra vez ayuna, ay, otra vez oración, ay, orar media hora, y se enojan con el pastor porque si él entonces si no ora, no hace muchas cosas, pero deberíamos agradecer, amén. Nos están motivando y nos están llevando a la oración, porque por medio de la oración es que nosotros vamos a tener la victoria. Entonces amén. No lo veamos, jovencita, mujer, todos los que nos están mirando, como una carga, sino es un mandato y una bendición, porque realmente amén. Eso es. Entonces creo que el Señor hoy nos está hablando mucho a mejorar este año que iniciamos, que uno de esos propósitos sea nuestra vida en oración, mejorarla, porque las cosas están para ser conquistadas, para ser poseídas, las promesas están ahí, vamos a tomarlas por medio de la oración. Y bueno, sí, Sarita, para terminar, por favor, guíanos en una oración, y yo sé que el Señor nos va a bendecir mucho por medio de esta oración. Amén. Amén. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, Dios mío, en este momento, poderoso Señor, yo te pido que aceptes, Señor, recibe mi oración en esta hora. Ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo de mucha edificación, Señor Jesucristo. Yo quiero presentarte a cada una de las niñas, hermanas, mujeres que van a ver esta conferencia, que van a estar conectadas, mi Dios. Yo quiero presentarte la vida de cada una, Dios mío, sus dificultades, sus necesidades, sus falencias, Señor Jesucristo. Lo que viven, Dios mío, lo que les impide de pronto llevar una vida devocional, de oración, de comunión contigo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, poderoso Dios. Yo quiero bendecirla, Señor, invocando tu nombre sobre sus vidas, mi Dios, y que como regalo grande, Señor, en este año, Dios mío, que se acaba de iniciar, venga sobre ellas, venga sobre nosotras. Oh Dios mío, venga ese espíritu de oración, de intercesión, Dios mío, ese amor por la oración, ese amor por nuestros semejantes, ese amor por los perdidos sobre todas las cosas, Señor, el amor por los perdidos, ese clamor, que nosotras siempre estemos de rodillas con amor en nuestro corazón, clamando por avivamiento, clamando por liberación, clamando, Señor, desatando las personas para que lleguen al conocimiento de ti, para que sean alumbrados los
los ojos del entendimiento de ellos, Señor, y sean bendecidos con revelación en el conocimiento de ti, mi Dios. Oh, poderoso Señor, Dios mío, en todo lugar, Señor, en todos los países, levanta, Padre, levanta, Dios mío, cada día más intercesores, mujeres de oración más intercesoras, Señor, en la juventud, bendito Dios todopoderoso, Señor, que haya ese amor, Dios mío, Padre Santo. Tu palabra lo dice, Señor Jesucristo, clama a mí y yo te responderé, dice tu palabra, porque tu palabra lo dice, porque hay una promesa. Te pido en esta hora, Señor, responde, colocando en nuestros corazones este amor, este sentir. Dice tu palabra, mi Dios, que el amor tuyo, Señor, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, que en nosotros, Señor Jesucristo, tú has puesto, Dios mío, a cada vez que nosotros, Señor, recibimos esos toques, esas descargas de tu poder en nuestras vidas, Dios mío, derrama sin medida en nosotros ese amor, Padre, para estar orando, para estar intercediendo por a todos aquellos que aún están en pecado, que aún sus almas están perdidas, mi Dios, y sabiendo que el día de nuestra redención se acerca, Señor, por sobre todas las cosas háyase sentir en nosotros ese clamor en nosotros, Dios mío, y ese amor por ellos y ese amor por nosotros mismos, por nuestra alma, Señor, conectados contigo día a día, Señor Jesucristo. Yo en tu nombre te clamo, mi Dios todopoderoso, sabiendo que tú me escuchas, Señor, que tú recibes esta oración, Dios mío, que todo cuanto pidiere yo en tu nombre y creyendo, tú me lo darías, dice tu palabra, y yo estoy clamando en esta hora creyendo, Señor, que tú me oyes y que tú me respondes, y bendigo cada niña, Dios mío, bendigo cada mujer que está aquí presente, bendigo su vida, Señor Jesucristo, espiritual, que crezcan todas espiritualmente, que avancen, Señor, que trasciendan los límites que tienen, bendito Dios, que profundicen en su vida de oración, Señor, de comunión contigo y de conocimiento de ti, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, levantando, Señor, ese ejército de mujeres en todos los lugares, Dios mío, sobre las cuales se manifieste tu gloria, poderoso Señor, para gloria de tu nombre, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, muchas gracias, te amamos, Señor, eres todo en todo para nosotras, oh Dios. Gracias, Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, mi Sarita, Amén. muchísimas gracias por este tiempo. Sé que quizá van a haber preguntas por ahí, como les decía, jovencita, no duden en escribirnos. Yo sé que para Sarita va a ser una bendición poder guiar, responder Amén. cada pregunta, cada duda, y yo sé que el Señor ha sido muy bueno. Gracias por estar conectadas con nosotros en este capítulo de mi vida como intercesora, y sé que el Señor va a levantar mujeres intercesoras en cada país, en cada iglesia, y tú que estás viendo este video eres una de esas mujeres. Dios quiere Amén. que haya un espíritu intercesor en ti y tiene propósitos grandes con tu vida, así que Dios las bendiga a todas y gracias por acompañarnos una vez más. Amén.